Eh, Muy buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, es saludar eh, la iniciativa del grupo eh, Runachachis de Cantuta por la invitación a esta conferencia virtual, ¿no? Y ante todo también, bueno, esperar bueno, que todos ustedes, a los que están viendo esta conferencia, estén bien en sus casas, ¿no? Y que sigan tomando las precauciones por esta cuarentena, ¿no? Que en realidad creo que para el proceso académico creo que no es impedimento para poder realizar este tipo de actividades y poder discutir sobre eh, pasos de la historia, ¿no? Y lo importante es la aplicación justamente de esa historia en el campo de la educación, ¿no? Que es justamente el público que nos está viendo, ¿no? Estudiantes egresados de la carrera de educación en historia y los actuales docentes, ¿no? En los centros de enseñanza básica. Eh, También felicitar al grupo por esta iniciativa de estos eventos académicos, ¿no? Y espero que durante todo el tiempo que sigamos en cuarentena no sea la única, que haya mucho más, que se formen seminarios para discutir temas que todavía están en la palestra. Eh, Quiero comenzar la disertación hablando sobre para qué es importante la historiografía peruana en general en el campo de la educación en historia, ¿no? Ya que muchos educadores quizás se están preguntando, ¿no? ¿De qué me sirve conocer historiografía? ¿Qué es lo que gano yo? ¿Qué beneficios me aporta la historiografía en mi carrera como docente? ¿No? Y bueno, habría que empezar la reflexión, pues, aclarando que la historiografía viene a ser la historia de la historia. Es decir, ¿no? El estudio de toda la reflexión académica en, en la producción que han hecho los historiadores en el campo pues, de la investigación científica desde el siglo XIX en adelante. ¿Por qué desde el siglo XIX? Porque es desde ese tiempo donde se puede hablar de una manera estricta de historiografía, ¿no? Aquella crítica, aquel análisis de las obras pues, históricas, ¿no? Hasta la actualidad. Por eso es la historia de la historia, porque justamente se va a encargar pues, de la reflexión de cómo se escribía la historia desde esas épocas, ¿no? ¿Qué método se empleaba? ¿Qué finalidad buscaban los historiadores de la época escribiendo sus obras? Y a qué reflexión se iba, ¿no? Entonces, para eso es importante la historiografía. Y en el caso de Perú, obviamente, pues mucho más, porque la currícula pues, educativa en el campo de historia está diseñada en base a una historiografía que el Perú ha tenido. No a la actual, ¿no? Sino a una historiografía que dominó la época de los 70s y 80s, ¿no? Básicamente. Entonces, es importante esta relación porque justamente el docente cuando enseña al alumno, ¿no? Le transmite esos conocimientos que se están investigando o que se investigaron en algún tiempo al alumno, ¿no? Claro, ya con herramientas de la pedagogía, didáctica, pero la base está en ese campo, ¿no? Por eso que es importante hablar de historiografía para los educadores. Yo creo que debería ser un curso
obligatorio en la currícula de educación, o si no, como un curso de libre elección. Yo creo que debería de estar presente en campo. Aclarado esto, paso ahora a explicar nuestro aspecto central de la conferencia de hoy, que es hablar sobre la historia peruana en el tema de la Corte. ¿Por qué la Corte? Para muchos seguros no pensarán, hablar de Corte. ¿De qué nos sirve hablar de Corte en estos tiempos? En primer lugar, el tema de la Corte virreinal es un tema neonato en la historiografía peruana. ¿Por qué neonato? Porque no tiene ni siquiera menos de 20 años de vigencia. Las producciones que investigan la Corte se comienza a partir de los años de mediados de los años 90, pero en el Perú, de manera específica, desde el siglo XXI. Hablamos del 2001 en adelante, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán seguro, ¿por qué ese desinterés de la Corte y no pues de otros temas? Obviamente hay razones, hay corrientes que ahora vamos a explicar que por qué permitieron esta dejadez de la Corte y cómo es que se ha tomado interés en el caso pues para su investigación. Entonces, para iniciar en la reflexión, hay que indicar que la historiografía peruana se inicia con la llamada corriente tradicionalista o corriente de unidad nacional en el siglo XIX. Hablamos de mediados del siglo XIX, ¿no? Los historiadores del siglo XIX en el Perú, ¿qué buscaban cuando investigaban? Primeramente buscaban una historia en común, la historia del sentido de patria, historia del sentido de conjunción, unidad, para legitimar un pasado glorioso, ¿no? Es por esta razón que muchos de esos historiadores, sus obras se concentran en las biografías de los personajes políticos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden consultar la obra de Manuel de Menemburo, Diccionario Histórico Biográfico del Perú, en sus más de 20 tomos por cada letra, pues es una recopilación, ¿no?, de cada personaje que había y su biografía. El caso de Sebastián Lorente, que creó la cátedra de historia en colegios, tiene también obras, ¿no?, donde explica la vida de cada virrey, ¿no? Se buscaba, a través de investigar grandes personajes, una historia en común. ¿Para qué? Para forjar pues, una identidad entre todos, ¿no? Esa era la meta de la historiografía del siglo XIX. Pero, ¿por qué la Corte ahí no tuvo presencia? En primer lugar, porque hubo una herencia de la historiografía alemana en considerar que la Corte era el centro de domesticación de la nobleza. Por ese punto, el cortesano, cuando iba a ese espacio de poder, tenía que adecuarse, tenía que comportarse de una manera totalmente diferente a su libre albedrío. Entonces, se habla, por ejemplo, de una corte que reprimía los impulsos a un comportamiento. Entonces, si nos centramos en el contexto de la historiografía del siglo XIX, en que buscar ese pasado glorioso en idea de la libertad, obviamente, si me hablan de reprimir impulsos, pues no encajaba el tema en el discurso historiográfico pues, del siglo XIX, ¿no? Más bien, ese discurso del siglo XIX tendió hacia un desprecio al sistema cortesano.
¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Finalmente, la corte en ese tiempo se concebía, pues, como un lugar de diversión, un lugar de juego, un lugar de enriquecimiento, un lugar de despilfarro de dinero, ¿no? José de Leito y Peñuela, un historiador español de los primeros años del siglo XX, pues tiene un libro llamado El rey se divierte. ¿Y por qué tituló a este libro El rey se divierte? Porque justamente pues hablaba, ¿no?, de todas sus parafernalias que hacían justamente en el palacio, ¿no? Todas las fiestas de derroche, ¿no? Entonces, esa era la concepción de la corte, de la corte, ¿no? Escenarios, juegos y todo eso. No había reflexión para más, ¿no? Pasamos ahora al siglo XX. En el siglo XX, las primeras décadas, pues, la historiografía se va a concentrar, va a tener también su lugar en el estudio de las instituciones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que para el análisis se va a escoger como fuente primordial la legislación, las ordenanzas, las instrucciones. En el caso, en el caso del Perú colonial, para los virreyes; en el caso del Perú republicano, los decretos de los presidentes, ¿no? Entonces, a partir de esa conjunción de fuentes, de ese grupo de fuentes legislativas, pues se va a reflexionar, ¿no? Se va a comparar. Pero ese análisis, pues, era sumamente de manera superficial, porque no trascendía más allá de lo que te decía la ley, ¿no? No veías el porqué de esta ley o el trasfondo de la ley. O en todo caso, no se veía la contextualización de la ley en el periodo en que se da. Entonces, eso pasó en lo que es las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, también, si la corte era un espacio de juego, de diversión, pues no había mucho interés en eso, ¿no? Sino en estudiar la composición de la audiencia, la composición de los corregimientos, qué hacía el corregidor, con qué legislación se cumplía, qué legislación tenía el Poder Ejecutivo en caso de historia republicana. Y también el tema de la historia problema en lo que es el Perú del centenario, ¿no? Jorge Basadre, el gran líder de esta generación, pues se entraban a reflexionar los 100 años de vida republicana desde un problema, justamente bajo el aporte, la influencia justamente de la escuela de los tonales, ¿no? Entonces no había mucho lugar para reflexionar en la corte. No era el tema primordial, ¿no? Se dejaba de lado. Nos acercamos ahora, en tercer lugar, a la época de mediados del siglo XX, donde se nace una nueva forma de decir historia llamada nueva historia, que quiere decir el aporte del marxismo y de la escuela de los anales en su tercera generación con Fernand Braudel, en el cual analizar la historia desde la estructura, ¿no? Si yo analizo a una civilización, tengo que ver primeramente su componente demográfico, su componente social, económico, político, religioso, cultural. Toda una estructura donde la economía y lo social va a estar predominando. Esa fue la característica que el Perú heredó, ¿no?, de los años 50 y 60, donde los estudios se van a caracterizar pues más por analizar pues las sociedades agrarias, campesinas, ¿no? En el tema de la corte, pues, si se estudiaba la política, es desde el punto de vista estructural, ¿no? No meramente como algo, como un sistema, ¿no? Sino que
la economía va a estar ahí siempre predominando. ¿Cómo es que la Corte, al ser un tema pues ignorado por la justicia peruana, va a tomar una, un ligero centro de atención a fines de los 90, a fines del siglo XX? En primer lugar, gracias al aporte que hace la historiografía inglesa de los años 80 y 90. Gracias a la producción de historiadores como David Starkey, Robert H., van a aclarar en sus estudios que la Edad Moderna pues no era un centro pues de poder absoluto del rey, por la sencilla razón de que las élites tenían que negociar su poder con su centro político. De manera contraria, si no había negociación política o relaciones de poder, pues el rey jamás hubiera podido gobernar tantos imperios, tantos señoríos, y sobre todo no hubiera podido gobernar pues enormes reinos de gran distancia. Entonces era necesario que estos grupos de poder negocien las prebendas, negocien las mercedes al monarca en todos los reinos que tenía la monarquía hispánica en la Edad Moderna. Hablamos de los siglos XVI y XVIII. Entonces, se llegó a la conclusión, estos historiadores ingleses, que lo que definía a la política en la Edad Moderna eran las relaciones de poder no institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Los vínculos personales, los vínculos por amistad, los vínculos por paisanaje, ¿no? Mismo lugar de nacimiento, los vínculos por parentesco, vínculos por costumbres arraigadas, es lo que va a definir la relación política en la Edad Moderna. Entonces, es de esa manera que el sistema político de las monarquías europeas se va configurando y da como resultado una corte. No una corte como lo veía el siglo XIX, que era una corte más de como el centro doméstico, ¿no? En el cual corte solo era lo que estaba rodeado a la casa de rey y nada más, ¿no? Rey, criados y vasallos, sino que había un sistema en el cual la monarquía podía lanzar unos tentáculos para negociar con sus reinos, ¿no? En todo el orden. Esa fue la manera de concebir y es esa forma de hacer historia, esa forma de investigación que pasa a América y se hace un congreso sobre historia latinoamericana en el 2001, coordinado por Feliciano Barrios, gran estudiador de la Real Academia de la Historia en España, y un historiador llamado Cristian Baches hace una disertación sobre la corte en la América hispánica. Y Cristian Baches postula 4 o 3 formas de introducir la corte en la investigación de la historia de América en tiempos coloniales. En primer lugar, el estudio de las relaciones de poder en la casa del virrey. Virrey y sus criados. ¿Qué beneficios tenían estos criados que acompañaban al virrey desde Cádiz como pasajeros, como allegados? Ojo que el virrey viajaba con más de 60 criados, 70 criados, ¿no? Y todos están ahí
en pasajeros a Indias están cada uno con su diverso oficio que iba a desempeñar. Obviamente, para poder pasar todo ese número elevado de criados, tenía que haber luego servicio merced, servicio lealtad hacia el virrey. Cada criado tenía una función, ¿no? El de ser mayordomo, el de ser caballerizo, el de estar en la sala de armas, el de ser miembro de la cámara, el lugar más privado de la casa del real, de la guardia personal, ¿no? Y estos criados, por el servicio que hacían, tenían una merced. Ellos trascendían de la esfera privada, doméstica, a la esfera pública. Le daban cargos, le daban corregimientos, le daban cargos en el cabildo, alguacilazgos muy dados, encomiendas, y también oficios en la Real Audiencia y en la Real Hacienda. Entonces, este estudio en una primera línea. La segunda línea que definió Cristian Baches es el análisis del virrey con las instituciones del Perú colonial. En este caso, la audiencia, el cabildo, el Tribunal de Cuentas, la Inquisición, la Universidad San Marcos, la Hacienda. Y otras instituciones también que se iban apareciendo a lo largo de los siglos. ¿Cómo esta relación entre virrey e instituciones? En primer lugar, la entrega de preeminencias que hacía el virrey a estas instituciones, ¿no? Muy cercana era la relación del virrey con el Cabildo de Lima, ¿no? El Cabildo de Lima se encargaba de organizar la entrada de los virreyes siempre, con gran derroche de dinero. Pero el acto simbólico, cuando el virrey juramentaba los fueros del cabildo al ingreso de la Plaza Mayor, pues le otorgaba al cabildo una preeminencia ultra en esa sociedad pues, corporativista del mundo virreinal, ¿no? Hay que acordarnos que el mundo moderno, en el caso de Perú, el mundo virreinal, pues es una sociedad de rituales, es una sociedad jerarquizada, ¿no? Donde cada cuerpo, cada corporación, en este caso institución, audiencia, inquisición, universidad, hacienda, tribunal de cuentas, cabildo, tenían un lugar que ocupar, ¿no? Y eso cuando había entrada de virreyes, había programas reales, había exequias, o había fiestas como el Corpus Christi, celebración por el Día de Lima, el 6 de enero, el Penón Real, otras fiestas religiosas. En cada procesión desfilaba cada cuerpo político, cada institución de acuerdo a su lugar que ocupaba. Esas son las líneas políticas y relaciones que tiene que ver el virrey con las instituciones, ¿no? Le daba también rentas, poderes a los oidores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy conocido era el conflicto que tenía la Universidad de San Marcos con el Cabildo, por estar más cerca del virrey en una procesión, ¿no? Cuando el virrey Toledo hace su visita a la ciudad, a todo el Perú virreinal, regresa a Lima en 1534, ya San Marcos había jurado a su patrón, ya estaba separada de los dominicos y se separaban las instituciones para el recibimiento del virrey. Como había una cercanía muy mostrada entre Toledo y San Marcos, ¿no? Muchos de los criados de Toledo, como sus médicos, fueron rectores, en el caso de Sánchez Renedo, y cuando hace el ingreso a Toledo, San Marcos le quita la preeminencia al Cabildo de Lima.
Cabildo de Lima le reclama el virrey su lugar. Bueno, Toledo al final lo que hace es, bueno, para que no haya un conflicto, pues le muestra prominencias a los dos. Pero justamente, ¿no? Esos conflictos por un lugar, por una posición, por una silla que ocupaba en el estrado, pues era la forma de entender la edad moderna, era la forma de entender la sociedad ritualizada, pues, de los siglos XVI y XVII, ¿no? Eh, la tercera vía que analiza Baches es la, la corte ritual, que tiene que ver pues con las ceremonias, los rituales, fiestas que hace Lima para demostrar la legitimidad del poder real y después la legitimidad de sus instituciones, ¿no? Entonces, fíjense que estas tres ramas luego son fortalecidas por la historiadora Pilar Latasa cuando investiga la administración del virrey Marqués de Montesclaros, ¿no? Y también reivindica estas actitudes de Baches en un pequeño artículo llamado La Corte Virreinal Peruana, Perspectivas de Investigación, ¿no? Son básicamente las que Baches propone, ¿no? Pero ya aplicadas en el gobierno del virrey Marqués de Montesclaros, ¿no? Que gobernó a inicios del siglo XVII. Esta misma forma de investigar la corte va a ser percibida por Eduardo Torres Arancibia, que en el 2006 publica la primera investigación ya netamente específica de una corte virreinal, ¿no? Su libro llamado Corte de Virreyes, el entorno de poder en el siglo XVII, creo que es un libro fundamental porque inaugura el análisis de la investigación de un sistema eh, como producto del aporte de la historiografía inglesa de Starkey y también los postulados de Christian Baches y de Pilar Latasa. Toda Arancibia centra su investigación sobre todo en dos virreyes, el príncipe de Esquilache y el conde de Chinchón, ¿no? Lo que él demuestra es que la sociedad criolla se vio desplazada por los criados de los virreyes. Los criados virreyes ocuparon los cargos más importantes del Perú colonial, dejando de lado, pues, a los criollos beneméritos, ¿no? Descendientes, nietos, bisnietos de los primeros conquistadores. Según la legislación indiana, era primordial que estos beneméritos, llamados así porque arraigaban pues un servicio al rey desde sus abuelos, desde sus bisabuelos, ¿no? Eran llamados a ocupar los cargos, ¿no? Pero los virreyes tenían una amplia potestad para decidir, pues, a quién beneficiar. Y justamente a esto voy con la investigación que hace Nelly Porro Girardi en un congreso sobre historia del derecho indiano llamado Los criados del servicio privado al servicio público. Y ella afirma que los criados de los virreyes pasan al servicio público porque los virreyes necesitaban de manera primordial un sector de confianza para rodearse y poder pues aplicar los mandatos de la corona. Había muchos antecedentes, en el caso, por ejemplo, del siglo XVI, en donde los criollos y sus
antecesores, pues, en la rebelión de encomenderos, pues, van a desplazar en un momento el poder real, ¿no? No era, no, no era factible, pues, darle cargos de confianza a los criollos, ¿no? Entonces, lo que demuestra Torres Arancibia en este estudio de estos dos virreyes, Esquilache y Chinchón, es que se desplaza a los criollos, ¿no? Y los criollos después, a mediados del siglo XVII, comienzan a tomar conciencia de una reivindicación, ¿no? Que al final, pues, ya entrando el siglo XVIII, pues podemos ver en que el pacto que había antes entre Corona y criollos se iba a desligar. Entonces, es importante esta investigación que hace Torres Arancibia en el caso. Luego de esa publicación de Torres Arancibia, que bueno, fue aparte de su tesis de licenciado en Historia en la Universidad Católica, después publica el libro, en una segunda edición, año 2014. Después de esa publicación, los temas de la Corte se entró en el Perú en un silencio, ¿no? Justamente Torres Arancibia, en su introducción, quería que este libro sirviera como punto de arranque para seguir aumentando la presión en la Corte, pero finalmente, eh, creo yo, por los temas coyunturales que ahora vivimos, como el centenario en lo que es historia, pues están tomando ese protagonismo, ¿no? No se dejó de lado. Hasta el, la publicación que hace Margarita Suárez, teórica de la Universidad Católica, en un congreso simposio que hace en el Ribabuero sobre los parientes, allegados y criados de los virreyes, el mundo político y personal en el Perú virreinal. Es una compilación de estudios, ¿no? De ella, de Alejandro Cañeque, un historiador español radicado en México, que ha trabajado también muchos otros temas para el Virreinato de Nueva España, ¿no? También hay profesores de la Autónoma de Madrid, ¿no? Donde pues se llega a un punto también que compartía la historiografía inglesa, ¿no? Que es la razón de que lo que definía la estructura política en la era moderna era el vínculo personal. Ustedes me preguntarán, bueno, el vínculo personal ha existido desde que el hombre pisó la tierra, ¿no? O sea, el clientelismo es madera en todas las sociedades humanas a lo largo de la historia. Pero hay una particularidad en la edad moderna, que esos vínculos personales, esas relaciones de poder no institucionales o no formales, es el eje de la política, o sea, el centro de decisión que va a definir la estructura, ¿no? Por eso, en historiadores, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Madrid, definen como la forma política de la edad moderna en la Corte. La forma política. Así como hay una forma política llamada democracia en estos tiempos, en el siglo XXI, en el cual elegimos a nuestros representantes por voto popular, ¿no? En la edad moderna no era necesario hacer eso, sino que los allegados de las autoridades escribían cartas diciendo: yo he servido en tal guerra, yo he servido en tal cargo, yo he servido junto con mi abuelo, junto con mi padre, o mi padre ha servido en tal, mi abuelo ha servido en tal, y no se me ha gratificado por el servicio. Y el rey, de acuerdo a sus allegados, de acuerdo a sus consejos, decidía en otorgarle o no a la merced. No es como ahora en una sociedad, pues, del mundo burocrático, en que para conseguir un puesto de trabajo hay que presentar, pues, una solicitud en mesa de partes, luego solicitud pasa a otra dependencia,
luego a otra dependencia, ¿no? Y al final recién se define tu futuro. En este caso no había eso, sino que la relación era de forma directa. Entonces, por eso se habla de relaciones de poder no institucionales, que es lo que primaba. Entonces, eh, se vio esto de manera corta, pero había un espacio todavía en vacío que no se había investigado, que era cómo es que esta corte que se inicia en un espacio doméstico se va introduciendo pues a una máquina pues de instituciones. Y eso al final va a producir algo, ¿no? Va a producir una cultura, una forma de comportarse, finalmente. Entonces, los aportes finalmente tomados de la filosofía inglesa le van a servir a José Martínez Millán, profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, para postular un concepto paradigma de corte, que ahora se está aplicando en la historiografía americanista, que es la corte como sistema eh, político, social o organización de la monarquía durante la Edad Moderna, ¿no? Definida por qué o articulada por qué. La monarquía finalmente es un espacio de articulación política entre el rey y los reinos, el rey y sus territorios, el rey y sus eh, señoríos. Fíjese que como el concepto doméstico se va a trascender a toda una organización, ¿no? En el cual ese motor de articulación tiene que ser las relaciones de poder personales o las relaciones de poder no institucionales. Pero eso no es todo. Este sistema tiene una filosofía propia, o sea, es decir, es una organización en sí misma. No es un subproducto, pues, de la cámara del rey, que es lo que aún en esta crítica a esta historia que postulan los ingleses es lo que se les hace, ¿no? Ellos todavía no consideran a la corte como sistema político. Ojo, o sea, definen que la corte se define por regionales, pero no saben cómo aplicar eso en el campo de un sistema político. El gran aporte que hace Martínez Millán es ese, ¿no? El introducir esas relaciones de poder personales en un sistema político que tiene filosofía propia. ¿Cuál es esta? La filosofía del mundo clásico, sobre todo del mundo de Aristóteles, en el cual decía que las relaciones del hombre se definen porque este es un animal social. Al ser animal social, tendía siempre a relacionarse pues con sus cercanos, amigos, parientes, allegados. Y eso le va a ayudar a este animal social a organizar su casa. Sabemos que en el mundo griego el gobierno de la casa era justamente lo que se deleitaba. En la Edad Moderna, este gobierno de la casa pasa a ser el eje del gobierno político general. Por eso muchos politólogos de la época dicen que el rey que gobierna mejor su casa será aquel que gobierne mejor la monarquía. El que sabe gobernar su casa, sabe gobernar la monarquía. Por eso se identifica al monarca como un padre de familia, porque gratifica a sus hijos, ¿no? a sus criados. Los virreyes
Los oidores eran criados del rey. Ojo, eran criados del rey y estaban en los reinos. Entonces, no necesariamente es un criado del rey aquel que está en su palacio. También es criado del rey el que está en mi nombre representándome, gobernando reinos lejanos, otros reinos, como los virreyes, como los oidores, como los oficiales de la hacienda, como los corregidores, los alguaciles y todo tipo de oficial real en la maquinaria institucional del Perú colonial. Este sistema político va a tener un producto que se llama cultura cortesana. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esas pedimentas de relaciones de poder, de pedirle al rey Mercedes, va a forjar una cultura, unas pautas de etiqueta, unas reglas de comportamiento que te van a ayudar a que tú consigas la merced. Y se basan en virtudes cortesanas, como la prudencia, por ejemplo. Para pedir una merced hay que ser prudente, ¿no? Hay que ser hombre virtuoso prudente, dicen muchos politólogos de la época, ¿no? Hay que disimular. La disimulación es otra virtud cortesana para pedir las mercedes, ¿no? Y eso se va apreciando justamente en etiqueta a la hora de comer, en etiqueta a la hora de hacer reflexiones, en etiqueta a la hora de hacer procesiones y todo eso. Entonces, fíjense que el paradigma que postula José Martínez Millán introduce una metodología interdisciplinaria, en el sentido de que se ve aspectos de la antropología, relación personal, aspectos de la sociología, manera de comportarse, una sociedad cortesana, el mundo cultural, en estas ceremonias, rituales, el mundo del arte, en las pinturas, en la religión, el mundo también de la religión, el mundo de la arquitectura. Hay una característica común en construir las casas reales, los alcázares, los reales sitios. El mundo también del derecho. Acuérdense que las mercedes se entregaban por vía de costumbre. No solo es la política, sino hay un conjunto de disciplinas que ayudan a entender este sistema cortesano, ¿no? Por eso se habla de una metodología interdisciplinaria. En ese sentido, cuando realicé la maestría en la Autónoma de Madrid, justamente fue ese mi objetivo, ¿no? Poder trasladar esa metodología que la pude aprender de mi maestro, Martínez Millán, hacia la corte peruana. Y en mi tesis de maestría, llamada Los corregidores de indios y la corte, su introducción, no en los virreyes, sino en los corregidores, en las autoridades que están más lejas de Lima. Y al final los resultados que se obtuvo fueron alentadores, ¿no? Porque se demostró con fuentes primarias, cuyos de residencia, a los corregidores, que había una negociación política entre los corregidores y los curacas, o caciques, ¿no? Corregidores y indios principales, para el acceso al poder. Muchos caciques eran guardianes de la comunidad cuando la legislación lo prohibía. Muchos caciques tenían a sus segundas personas guardando la caja de comunidad, dentro de su casa, ojo, no en la casa de cabildo como se mandaba la legislación. Muchos caciques fueron segundas personas del corregidor. ¿Esto qué quiere decir? Fueron sus tenientes de repartimiento, sus tenientes de provincia,
el corregidor le entregaba a los caciques la vara de justicia para que ellos administren a como ellos consideren conveniente. Entonces, esa parte se introdujo cuando hemos sentado hace ya un par de años, y ahora esa dinámica pues también ha sido introducida por el colega de la Universidad Federico Villarreal, Jimmy Martínez Céspedes, cuando ha analizado la negociación de los doctrineros con la élite nativa en las doctrinas de Guarochirí en el siglo XVII, ¿no? Una investigación también muy productiva porque se introduce la metodología en una esfera desconocida como el mundo clerical, ¿no? Ahora la meta es poder introducir, ya eso estamos haciéndolo en el doctorado, el tema en los primeros virreyes del Perú, ¿no? Muchas contradicciones ahí en el tema de los primeros virreyes, ¿no? Cómo llegó al poder, por ejemplo, el virrey Núñez Vela y sus conflictos de manera muy considerable con la audiencia, no solo con la audiencia, ojo, con los oficiales de la Hacienda, con el Cabildo de Lima, que hasta el último instante apoyaron al virrey, ¿no? Cómo esta forma se va evolucionando hasta el virrey Marqués de Quete, que es el que va a introducir un poco más la parte más superable del sistema, y es con el virrey Toledo en el cual ya se logra a consolidar, dejando en el centro a Lope García de Castro, que también recupera los derroches de la hacienda que cometieron el conde de Ñevaquinete, antecesores, para que Toledo vuelva pues a esta reconsideración de la corte. Entonces, eso es, yo creo que lo que se introduce en lo que es corte en la historia peruana mundo, ¿no? Lamentablemente, por estos temas de la cuarentena, ya tenía programado la introducción ya de la tesis publicada de la maestría en las bibliotecas, pero creo que hay que esperar hasta el próximo año, porque creo que no va a haber atención en ninguna biblioteca, me parece. En todo caso, a los interesados pueden consultar en las revistas de la Autónoma de Madrid un artículo reciente que publica justamente sobre esto de los corregidores y el sistema de corte, en la revista Libros de la Corte, también de la Autónoma de Madrid, del Instituto La Corte en Europa. Ahí están ya los básicos, cómo se aplica esta metodología en la sociedad del Perú virreinal. Bueno, creo que eso es todo. Me parece que los chicos del grupo me han aclarado que hay que responder algunas preguntas. Creo que son un número de 3. En realidad, a los interesados, yo les pediría, bueno, que consulten el artículo. Ahí, en esa revista Libre de Corte, están muchos más números sobre esta edición. Tenemos congresos cada cierto tiempo. Bueno, ahora, por el tema también de la cuarentena en España, está muy golpeada por el tema del COVID-19. Lamentablemente, ya no se van a realizar. No sé si serán virtuales. Esperemos que sí. Yo también, por ejemplo, había programado hacer un seminario sobre esta metodología en el Instituto Ribagüero, en marzo. Justamente tenía fecha el 25 de marzo, ¿no? Y estamos a punto de publicar ya
la difusión y aparece justamente, ya se arraiga más el contagio, ¿no? Y dice, bueno, ya se produjo el cierre de todo, lamentablemente. Pero bueno, hay que seguir con lo que se puede en este tema de la investigación, ¿no? Que yo creo que no debe parar, ¿no? Ahora voy a revisar, a ver, me parece que no hay preguntas. Eh, Creo que no hay preguntas. A ver, acá no no, creo que no. Bueno, entonces, al no haber preguntas, yo me despido de ustedes. Creo que me he pasado un poco del tiempo, eh, pero creo que en realidad se merece, ¿no? Es un tema muy, muy novedoso y yo creo que, o espero que haya sido fructífero a todos los estudiantes de educación, a los egresados de educación y a los futuros docentes y actuales docentes, y ver pues lo que hacen pues los colegas y para que ellos puedan introducirlo, ¿no? De una manera pues ya con lo que ellos manejan, la didáctica, la pedagogía, de una manera pues hable, ¿no? Por ejemplo, vías del teatro, por ejemplo, en la educación sería algo novedoso. Por ejemplo, analizar los rituales del mundo cortesano en teatro con los niños, ¿no? Sería algo fascinante. Pero bueno, eso espero queda en el aporte de los docentes, a los cuales mi admiración, mi respeto por la actividad digna que hacen, esmerada y muy trabajosa también. Y bueno, eso sería todo y hasta próxima oportunidad. Muchas gracias al grupo Nachachi por la conferencia. eh, y bueno, a los que me quieren seguir, bueno, ya ellos ya les proporcionarán los datos correspondientes. Muchas gracias.